Capítulo 8. Grace se derrumbó de rodillas cuando la puerta se cerró detrás de Cooper. Los temblores dominaron su cuerpo. Él le había ahuecado la mejilla, frotado contra su sien con un afecto que tranquilizó un poco el pánico de su loba antes de decir «Buenas noches, Grace». Y se fue. Había ocurrido exactamente como había temido. Su naturaleza no podía soportar la pura fuerza desatada de la dominación de Cooper. En su forma lupina habría metido el rabo entre las patas. Tal vez incluso se hubiera tumbado sobre su espalda para exponer la carne vulnerable de su vientre. Los sollozos escaparon de su boca. Le llenaron el pecho hasta que casi no pudo respirar. Simplemente no estaba hecha para manejar las pasiones de sangre caliente y la brutal profundidad de la emoción de un hombre de la fuerza de Cooper. Nada podría cambiar la composición misma de su ser. ¿Qué pasaba si la próxima vez que sucedía estaban en la cama? ¿Y si Cooper estaba dentro de ella? Entonces se detendría. La respuesta vino de esa pequeña parte de ella que no era un completo desastre. Y era verdad. Cooper siempre se detendría, como había hecho hoy. Pero eso no quería decir que ella tuviera algún derecho a ponerlo en esa posición, algún derecho a exigirle que amordazara la belleza cruda de su sexualidad, de su personalidad. Lo que le había dicho era una verdad absoluta e inevitable. Para él, estrangular sus instintos sería un acto terriblemente perjudicial. Le mataría y la destruiría a ella. No quiero dejarlo ir. La confesión susurrada fue una bofetada. Si no podía soportar la idea de liberarle, ni podía soportar imaginar las manos de otra mujer sobre su piel, los labios de otra mujer sobre los suyos, entonces tenía que encontrar una manera de manejarlo. Pero, ¿cómo? Fue mientras se lavaba la cara devastada de lágrimas cuando se dio cuenta que tenía que hablar con alguien que hubiera pasado por esto, excepto que nadie lo había hecho. Sí, lo sabía. Era amiga de ellos. Había varios sumisos que se habían emparejado o vivían en permanente relación amorosa con dominantes. Sin embargo, ninguna de esas relaciones reflejaba la potencia extrema del abismo que les separaba a ella y a Cooper. Tiene que haber alguien. Decidida a descubrir la respuesta, estaba tomando su segunda taza de café cuando se acordó de la mujer que había sido su maestra de guardería cuando Grace vivió en la guarida de Sierra Nevada siendo niña. Tenía 12 años cuando su familia se mudó de guarida. Recordaba muy bien a la mujer encantadora, con impresionantes ojos color índigo, que siempre había tenido un abrazo y una palabra de elogio para ella, mucho después de que hubiera dejado la guardería. Tara era una sumisa no mucho más fuerte que Grace. Su compañero Abel, por el contrario, era un dominante muy fuerte, un soldado que tenía un alto rango en el clan. Una de sus hijas era teniente, la otra era una sumisa cercana en jerarquía a Grace. Si alguien entendía las fuerzas que desgarraban a Grace, era Tara. Sin darse tiempo a cambiar de opinión, buscó el número de Tara en el directorio interno del clan y llamó, dándose cuenta demasiado tarde de que eran más de las 10 de la noche. Fue Abel quien respondió. Casi me has desconcertado, dijo después de una breve pausa. Pero nunca olvido a uno de los chicos de Tara. ¿Cómo estás, Grace, querida? La delicadeza de la pregunta le dijo que había sentido su angustia. Bien. Miró a esos ojos gris profundo durante un segundo. Sé que es tarde. Lo siento. Quería hablar con Tara y no pensé en la hora. Está rudo. Espera. Tara se sentó frente al comunicador un segundo más tarde, con los ojos del mismo color vívido que Grace recordaba de su infancia. Su voz llena de alegre bienvenida. Es tan bueno verte, Grace. Charlaron durante unos minutos antes de que Tara volviera esos ojos perspicaces fuera del alcance de la pantalla. Cariño, ¿nos das unos minutos? Charla de chicas. Abel soltó un bufido. Si te conozco, será más como una hora. Entrando a la vista, levantó la cabeza de Tara para reclamar un beso y luego miró a Grace.
Asegúrate de pasar si alguna vez estás en la zona. Ahora, dijo Tara una vez que su compañero se fue. Su cara contenía una bondad innata. ¿Qué te pasa? Grace se obligó a describir lo que había sucedido y se encontró al borde de las lágrimas otra vez al final. ¿Cómo puedo estar con él si no puedo confiar en que mi loba no retroceda a su comportamiento instintivo? Como si no le conociera, como si no tuviera fe en él. La confianza de su amante era parte integral del sentido del yo de un dominante. Róbale eso a Cooper y bien podría apuñalarle también en el corazón. La expresión de Tara era de compasión. Llevará trabajo, no te mentiré sobre eso, pero es factible. Y cuando funciona, Abel es mi roca y mi corazón. La evocadora profundidad del amor en esa declaración hizo anhelar a Grace. ¿Hay algo que puedas decirme que pueda ayudar? Compromiso es la palabra mágica, como lo es en la mayoría de las relaciones. Una sonrisa irónica se apoderó de su rostro. Aunque debo advertirte, la idea de un dominante sobre el compromiso es a veces muy flexible. La risa de Grace fue un sonido acuoso. Puedo imaginarlo. Inhalando un aliento tembloroso para calmarse, dijo: Lo que más me preocupa es el nivel de control que tiene que mantener sobre sí mismo. Es constante, Se detuvo. De pronto, consciente de lo íntimo de la pregunta que estaba a punto de realizar. Tara tocó la pantalla de comunicaciones como si tocara la nariz de un cachorro recalcitrante. Pregunta lo que necesites. Y para responder a la última pregunta, Abel no se contiene. Él no necesita hacerlo, porque mi loba sabe que nunca espera sumisión de mí, ni siquiera cuando estoy más indefensa. Una mirada penetrante. No puedes precipitar el desarrollo de esa confianza, porque no es una elección consciente. Viene del animal interior. Para el lobo, aprender a juzgar a un depredador es un mecanismo de supervivencia. Las palabras de Tara tenían demasiado sentido. Gracias por ser tan honesto. De nada, cariño. Su antigua maestra le dirigió una sonrisa maliciosa. Excítale, Grace. Juega con él. Dale la casa que necesita. Y tómate el tiempo que necesites. Hay algo que decir acerca de la anticipación. Más tarde, considerando todo lo que Tara había dicho, Grace se desnudó y cambió. Era una agonía y un éxtasis. El cambio la separaba en 1.000.000 de partículas de luz y color antes de fundirse en la loba que era su otra mitad. Se sacudió para acomodar su nueva piel. Luego saltó sobre la cama y dejó que el animal subiera a la superficie de su mente. Sintió que suspiraba por la libertad. También suspiró ante el olor persistente a ámbar oscuro y tierra salvaje. Nuestro. Sí, estuvo de acuerdo a la parte humana. Él es nuestro. Cooper decidió que debía odiarse a sí mismo mientras se dirigía a su habitación a la 1 de la mañana, después de intentar agotarse en el gimnasio. Sabía que Grace no pudo evitar la reacción. Había estado bien hasta los sueños. Había tenido la fuerza para ser paciente. En realidad, había sido un tipo embriagador de diversión persuadirla beso a beso. Ahora, sin embargo, tenía muchísimo tiempo para mantener bajo control sus emociones más primitivas. Se duchó con agua fría en un esfuerzo por controlar su cuerpo rebelde. Después, se sacudió al modo de los lobos y se puso unos pantalones de chandal. Luego, se dejó caer de espaldas sobre la cama. Dormir, por supuesto, era una esperanza vana con la parte íntima endurecida. Y no era como si fuera a despertar descansada. Cristo, ¿qué iba a hacer cuando él y Grace se convirtieran en amantes? De ninguna manera iba a dejarla sola después, pero no podía conciliar el sueño. No quería que ella le oyera gritar como un niño.
¿Y cuánto tiempo crees que puedes funcionar sin dormir, genio? Gruñendo, se levantó y decidió hacer a otra persona miserable. La comunicación fue su arma elegida. Ay, quien quiera que seas, dijo la voz áspera por la ronquera del sueño profundo. Voy a cazarte, arrancarte el brazo y comérmelo frito con setas. Creativo, dijo Arrías. El cabello despeinado por el sueño de su compañero teniente apareció en la pantalla, seguido por el resto de su cara, como si estuviera apoyándose sobre el codo en la cama. Coop, ¿es una emergencia? Sí, estoy muy excitado. Si fuera alguien aparte de ti. Desapareciendo de la pantalla, Rías regresó con mechones húmedos de pelo alrededor de la cara, ojos dorados oscuros sin rastro de sueño. Bien, dime qué pasa. Así que Cooper lo hizo. No era un gran hablador, especialmente cuando se trataba de algo tan importante. Pero él y Rías habían sido amigos desde la infancia. Conocían el interior del otro. El otro hombre entendería lo que esto significaba. Estás realmente loco por ella, murmuró Rías cuando se detuvo. ¿Es tu compañera? Sí. La danza de apareamiento no se había iniciado, pero eso era un detalle menor en lo que a Cooper se refería. En cuanto su loba estuviera lista, lo haría. Solo que ella no lo sabe todavía. Ajá. Creo que quiero golpearte. Una buena pelea era lo que necesitaba, pero en este estado de ánimo masacraría a cualquiera excepto a uno de los tenientes o al alfa. No sabes la suerte que tienes de estar sentado en mitad del estado. La sonrisa de Rías no tuvo ningún remordimiento. Tú también te reirías, si fuera yo quien estuviera encaprichado de una mujer. Cooper se pasó una mano por el pelo corto. Se preguntó distraídamente si debería afeitárselo, todo como algunos de los otros chicos. Por otra parte, algunas de las mujeres no se habían sentido exactamente impresionadas por el aspecto, así que tal vez debería consultarlo con Grace primero. Y si eso le convertía en calzonazos, le importaba un carajo. Quería que ella se preocupara por lo que hacía con su cuerpo. Quería que ella le considerara su maldito asunto. Necesito ayuda, Rías, le dijo al hombre con quien primero había tramado estrategias sobre cómo atraer la atención femenina. Habían sido adolescentes torpes en aquel momento. ¿Cómo puedo cortejarla? ¿No has dicho que has estado con ella esta noche? Sí. No había mencionado ningún detalle específico, solo que se sentía frustrado como consecuencia. Bueno, ha pasado menos de una semana. Si tu sumisa te está permitiendo que te acerques lo suficiente para que tus pelotas se pongan azules, diría que ya estás haciendo las cosas bien. Ambos sabemos que eres un poco demasiado, incluso para algunas de las hembras dominantes. Cooper hizo una mueca porque Rías estaba en lo cierto. Era exigente, en la cama y fuera de ella. Incluso cuando trataba de bajar el tono, no duraba mucho. Grace puede manejarme. Tenía que hacerlo, porque la había estado esperando toda la vida. Aunque tal vez debería intentar un enfoque más sutil, al menos por un tiempo. Tengo que preguntar, Coop, ¿estás seguro de esto? Los ojos de su amigo brillaban en la oscuridad de su dormitorio. Tu Grace no tiene garras, no en comparación contigo. Cooper se erizó. Se siente más correcto que cualquier otra cosa en mi vida. Elia es más fuerte de todo lo que el mundo piensa. Ya me desafió una vez. Sé que permanecerá a mi lado una vez que su loba me acepte. Nunca usaré mi dominio en su contra. En ese caso, vía libre, tío. Vos te sonrías. ¿Quién no arriesga? No gana. ¿Por qué me estás soltando aforismos? Porque son las 2:30 de la mañana y tengo que estar levantado para el turno de las 6 de la mañana. Debilucho. Rías le mostró el dedo. Darme un poco y persigue a tu loba mañana.
Otro bostezo. ¿Y Coop? Olvídate de la sutileza. Ese no es tu estilo. A las 9 de la mañana siguiente, Grace estaba mirando fijamente el extravagante ramo de flores que le habían entregado en su oficina hacía unos minutos, directamente desde el invernadero unido a la guarida. Lleno de color, textura y aroma, aunque vio que no había olvidado sus margaritas favoritas. Era una descarada declaración pública de intenciones. Luego estaba la tarjeta. Según el sonriente juvenil que le había entregado las flores, Cooper la había metido en el ramo él mismo, prometiendo una muerte horrible a cualquiera que se atreviera a abrirla aparte de Grace. Como ya he dicho, montones y montones de preliminares. Besos, Cooper. Ruborizándose mientras la recorría el alivio de no haberlo asustado la noche anterior, se metió la escandalosa tarjeta en el bolsillo justo cuando en el panel de comunicaciones sonó una llamada entrante. Índigo, dijo, reconociendo a la teniente al instante de verla. El jefe está con la senadora. Se torció el tobillo esta mañana. Dijo que te contara que se pondrá en contacto más tarde. No hay problema, dijo Índigo en tono distraído. Esas flores sobre tu escritorio son preciosas. Sí, de Cooper, admitió Grace, sabiendo que el chisme llegaría a la guarida de Sierra Nevada al final del día de todos modos. Había subestimado la velocidad del radio Makuto del clan. Me lo imaginaba. Una amplia sonrisa. Entonces, ¿por qué estás avergonzada? Su tono se enfrió. ¿No compartes su interés? Por supuesto que sí. Hasta que todo su cuerpo dolía por su toque. Dios. ¿Qué mujer de sangre caliente se apartaría de un hombre como Cooper? Índigo se rió. Lo siento, respondió con cierta timidez. Sé que no es asunto mío, pero es mi amigo. Odiaría que saliese herido. Una pausa antes de añadir. Puedo ver que ha hecho una buena elección. Eres inteligente, sexy y sin duda quieres saltar sobre sus huesos. Grace gimió ante la burla socarrón. Todo el mundo va a estar observándonos ahora. Tenía razón, y eso fue antes de que Cooper se la llevara a almorzar, ya que tenía turno de noche en una sección del perímetro y no la vería para cenar. ¿Te gustaron las flores? Preguntó, apoyando un brazo sobre su cabeza en el tronco del árbol contra el que ella se reclinaba. Se veía tan satisfecho de sí mismo que Elia sintió una oleada de afecto salvaje. Sí. Y porque hoy no había dolor en sus ojos, no mencionó la preocupación que continuaba cocinándose a fuego lento en Elia sobre lo que fuera que le estaba haciendo daño. En cambio, le acarició con sus palabras, con sus manos. Te echaré de menos esta noche. Mañana serás toda mía. La promesa áspera derritió sus huesos. Por supuesto, su familia no estuvo tan entusiasmada con la noticia de su elección con Cooper. El único modo que Grace encontró de evitar que vinieran a entrometerse en la situación fue amenazarles con no volver nunca a casa para visitarles. Cuando por fin cortó la comunicación con ellos, cayó en la cama, la loba agotada por la hostilidad.